Hola, buen día para todos. Este es el desarrollo de la actividad de la fase 3, que consiste en determinar las especificaciones del tipo de telemetría a implementar. Mi nombre es John Edilberto Rodríguez Balanta, pertenezco al grupo 28 y mis compañeros de grupo son Jorge Alberto Schall, Oscar Eduardo Eslava, John Never Devia y Jonathan Alexander Rojas. Nuestro tutor es el ingeniero Francisco Fernández. Este es un trabajo del curso de telemetría de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la fase 3 nos solicitan que, de acuerdo al problema de la fase, primero especifiquemos la selección de la configuración del sistema de telemetría que se va a implementar. Como ya lo habíamos dicho en la fase anterior, la idea es tener un sistema de telemedición en donde verifiquemos la humedad y la temperatura de un invernadero y los datos que se recolecten allí se puedan enviar a un sitio remoto en donde se haga un análisis de los mismos y tal vez un control del sistema invernadero. Aquí tenemos un pequeño diagrama de bloques. Entonces tenemos nuestro sistema transmisor y tenemos nuestro sistema receptor. A través de radiofrecuencia pues se va a hacer la emisión de la señal. Sería como el diagrama de bloques especificando lo que hace nuestro circuito. De pronto un diagrama un poco más específico. Tenemos nuestro transmisor, un circuito de acoplamiento y una antena. Entonces ya esto es, digamos que electrónica interna de nuestro transmisor. Y pues en el receptor tenemos la antena, que es la que recibe la señal, el circuito de acoplamiento y el receptor. Es como si fueran las funciones inversas, ¿no? Bien, recordemos que el diagrama de bloques para el circuito que se propone nos pide que a través de una tarjeta de adquisición de datos estamos llevando las señales de un detector de humedad, de un detector de temperatura. Aquí haremos la visualización en sitio y a través de un módulo de radiofrecuencia entonces se van a emitir esos datos a un lugar remoto, una instancia específica. Allí tendremos conectado un computador y pues en el computador podemos visualizar los datos. Esos datos es posible exportarlos a archivos como Excel o a hojas de texto, y una vez que tengamos los datos pues se pueden hacer gráficas y otro tipo de análisis para determinar el comportamiento de estas dos variables de humedad y de temperatura. Bueno, ya en la definición y diseño del sistema entonces tenemos acá un diagrama pictórico de lo que sería nuestro circuito en el sitio. Entonces nuestra tarjeta Arduino, la pantalla LCD para poder visualizar los datos. Este potenciómetro nos permite regular aquí el nivel del brillo de la LCD y tenemos un sensor de temperatura que es el que va a llevar el dato de temperatura, lo va a entregar aquí por la entrada 1. De esta parte tenemos nuestro sensor de humedad de suelo, se alimenta con positivo y negativo y tenemos la señal de salida a la entrada A0. Entonces estos dos serían nuestros sensores, uno de temperatura y el otro de humedad de suelo. Y la comunicación entonces la tenemos aquí con nuestro transceptor. Este sería el emisor y pues para el circuito, para este circuito entonces tendríamos que implementar este código en el programa Arduino. Configurar la LCD, configurar el transceptor, tomar los datos de los sensores, analizar lo que se va a mostrar en pantalla y hacer el envío de los datos respectivos a través de unos vectores que tenemos que se han programado. Este ya es el esquema de montaje del circuito receptor, o sea que es un circuito muy sencillo. Simplemente tenemos el transceptor, se configura tal cual como se configuró el del circuito emisor y pues en nuestra tarjeta Arduino estará conectada al computador y allí a través del computador podemos visualizar los datos que nos están llegando, ya sea a través del mismo software
de Arduino mediante el Serial Plotter, o podemos utilizar también un programa SCADA como el LabVIEW para hacer el análisis de estos datos. En esta segunda placa entonces implementaremos el siguiente código. Aquí no necesitamos hacer la configuración de la LCD, pues porque no la vamos a utilizar. Utilizaremos el computador y básicamente pues este es el código para recibir los datos, hacer la lectura. Y aquí utilizamos el Serial Plotter, el plotter de el Arduino, o simplemente podemos verlos en el monitor serial también del Arduino. Sabemos o los números o lo podemos ver de forma gráfica. Bueno, parte del circuito es posible simularlo utilizando el Proteus. Entonces el sensor de temperatura, un LM35, y pues para el sensor de humedad de suelo se utilizaría un potenciómetro para hacer la simulación del valor que está llegando. Estas serían las conexiones tanto de las entradas de nuestros dos sensores, A0 y A1, y pues la conexión de la LCD. Aquí pues tenemos una captura de pantalla para una humedad del 61% y una temperatura de 37.1. Aquí ya se hizo una captura para una humedad del 100% y una temperatura del 46.3. Estos serían como el funcionamiento del circuito allá en el sitio, y estaríamos, como les decía hace un instante, haciendo la visualización en el lugar. Aquí tenemos la humedad de 45.9 y la temperatura de 21.9. Aquí hay una humedad de 76.9 y esta es la temperatura de 14.1. En cuanto a las especificaciones generales del sistema, como ya lo habíamos mencionado en un video anterior, utilizaremos un NRF24L01, que es el transistor, y pues vamos a ver aquí básicamente su diagrama de bloques. Estas serían sus características. Este es el diagrama de bloques de él. Es como su electrónica interna. Tenemos las salidas de las antenas, tenemos las entradas de tensión, positivo o negativo, tenemos la señal de referencia, y pues estas serían las funciones que él hace. Aquí estaría el demodulador, el modulador. Este sería pues en el modo de transmisión, este sería en el modo de recepción, y digamos que esta es como su configuración interna para poder hacer la transmisión y la recepción. Este es el diagrama de pines de este transceptor. Entonces tenemos que el pin 1 es una entrada digital, el 2, del pin 1 hasta el pin 4 tenemos entradas digitales, el pin 5 y el pin 6 son salidas digitales, el 7 y el 8 es la alimentación, el 9 es una salida analógica y el 10 es una entrada analógica. El 11 es la entrada, una salida de fuente de alimentación, y las antenas están conectadas en el pin 12 o en el pin 13, y la alimentación pues se hace directamente en el pin 14, o sea, pero esta alimentación es negativa, ¿no? Entonces iría 14 con negativo y tendríamos 7 con positivo. Bueno, el pin 16 es una entrada analógica, el 17 es otra alimentación por negativo, el 18 es otro pin de alimentación entre 1.9 y 3.6 voltios. Tenemos como una salida de alimentación para los circuitos internos del mismo, y tenemos otra en el pin 20, una alimentación negativa, un punto de conexión negativa. Dentro de las características de este transceptor tenemos unas condiciones de operación: voltaje mínimo sería de menos 0.3 y el máximo 3.6. entonces a la hora de hacer la conexión se debe tener en cuenta que no se conecte a 5 voltios sino a 3.6, y pues el voltaje a tierra o 0 voltios.
los voltajes de entrada, entonces él tiene entre menos 0,3 y 5,25, y el voltaje de salida de él pues oscila entre los valores que tengamos aquí de 0,3 a 3,6 como mínimo. Como mínimo menos 0,3 y como máximo 3,6. Esta es su potencia de disipación, son 60 milivatios, y las temperaturas de operación entre menos 40 y 85 grados. Estas serían sus condiciones de operación. Para determinar la frecuencia, entonces se puede aplicar esta fórmula. Y aquí hay de acuerdo al fabricante, hay un esquema de diseño con una salida de 50 ohmios. Entonces esas son las especificaciones que nos da básicamente el fabricante. Bueno, del sensor LM pues ya habíamos hablado. Dijimos que en últimas lo que vamos a necesitar nosotros son sensor de temperatura, el sensor de humedad de suelo, la pantalla LCD, se necesitan dos tarjetas Arduino, dos módulos RF transceptor y pues el computador. Y estas características ya las habíamos explicado en un video anterior. Sensor de humedad, nuestra tarjeta Arduino, características de la tarjeta, nuestro transceptor, que ya vimos el diagrama de bloques. Y pues antes de hacer el montaje físico se realiza un diseño previo en software SCADA. Esta es como una descripción teórica de lo que es un software SCADA. Es como una forma que podemos nosotros de automatizar un proceso, de analizar los datos, de verlos en tiempo real utilizando los computadores. Pues una estructura básica puede ser: tenemos un usuario, la visualización y posible control. Este es nuestro sistema de proceso. Aquí en esto pues capturamos datos, los analizamos, y a través de lo que tengamos acá podemos nosotros hacer que el sistema funcione de una manera u otra. Entonces, cuando yo quiero controlar, pues envío mis señales para que ellas actúen sobre el sistema. Pero el sistema también me envía señales diciéndome cuál es su comportamiento. Y en el SCADA pues tengo al usuario que puede visualizar y controlar el sistema. Esta es una captura de pantalla de nuestro sistema. Entonces básicamente tenemos un control automático o manual. Perdón. La idea es como hacer una simulación de cómo sería nuestro proceso. Aquí registramos los valores de temperatura y aquí se registran los valores de humedad, y tenemos un elemento gráfico que nos permite ver esas dos señales cómo se comportan en el tiempo. Y también la idea es que los datos los podamos almacenar en una hoja de cálculo de Excel. Este sería pues el código de la programación de cada uno de los elementos que intervienen en este programa. Aquí tenemos un bloque que es el que nos permite hacer la configuración de el almacenado de los datos, o la configuración para almacenar los datos. Bueno, vamos a ver el programa aquí ya para hacer una pequeña simulación. Como vemos, el diagrama de bloques, este bloque que es el que nos permite hacer el almacenamiento. Entonces aquí le damos una dirección donde guardamos los datos, y pues para hacer ya la simulación le damos correr. Aquí lo tenemos en modo manual. Entonces nos está registrando una humedad del 35% y una temperatura más o menos de 53-54 grados. Entonces si yo muevo aquí, estoy haciendo de forma manual, entonces aumentó la temperatura casi a 80 grados centígrados. El vector de temperatura es este, y la humedad disminuyó más o menos a 11%, que es lo que tenemos aquí, 11.89. Aquí puedo disminuir la temperatura. Entonces vemos que disminuimos casi a 20 grados centígrados.
y la humedad aumenta a 69.38%. Eso sería como en el modo manual, ¿no? Pues aquí lo estamos haciendo manual, la intención es que los datos nos lleguen a través de la tarjeta Arduino, que aún no está conectada, sino que estamos haciendo, como les digo, una simulación. Si lo paso al modo automático, entonces vemos como él de forma automática va generando los datos y pues en el elemento que nos permite graficar se puede ver su comportamiento en el tiempo, cómo aumenta o disminuye la temperatura o la humedad. Bien, aquí entonces vamos a parar esta simulación y por aquí tenemos los datos que se almacenaron. Vamos a visualizarlo en la hoja de cálculo. Entonces aquí están los datos que se fueron registrando, ¿sí? Esto también es posible, digamos, hacerle gráficas y ya como les decía, el posterior tratamiento de datos. Aquí tenemos los otros datos que se fueron almacenando. Sí, bastantes datos. Hicimos aproximadamente una captura de 205 datos, tanto de forma manual como de forma automática. Bueno, con esto entonces queda evidenciado el desarrollo de la actividad planteada para el curso de telemetría. Por su atención, muchísimas gracias.